Mi nombre es Priscila Álvarez. De hecho, este trabajo que voy a presentar hemos realizado en cooperación con María José Massanet y Ana Belén Cano Ila, que son dos compañeras de la Universidad de Barcelona. Y lo que hemos hecho justamente es tomar quizá un caso muy particular que tuvimos como ejemplo práctico aquí en Cataluña, en Barcelona, pero que además se internacionalizó mucho, que es el trío catalán de Stay Homas. Para brindaros un contexto, voy a referirme un poco a quiénes son Stay Homas, ¿no? Este trío catalán nace justamente, bueno, ellos son amigos, son músicos desde hace un tiempo, pero en el tiempo de confinamiento, particularmente desde marzo, a través de su cuenta de Instagram, Stay Homas, empiezan a lanzar una suerte de videos diarios con algunas canciones propias. La característica quizá es que, claro, todas estas canciones son bastante acústicas, bastante improvisadas, cantan tocando con un balde, con su guitarra y demás, pero que ha llegado a tener una influencia muy interesante, que es lo que vamos a poner en vigencia en el estudio, porque, bueno, ha tenido un efecto más o menos homogeneizador, digamos, que es como nos referimos en el estudio. Actualmente Stay Homas tiene más de 95.000 suscriptores en YouTube, más de 400.000 seguidores en Instagram, más de 38.000 seguidores en Twitter. Y de hecho, para finalizar el verano, habían conseguido ya un contrato con Sony para, bueno, producir un disco profesionalmente y sus entradas para las funciones que estaban programadas dentro de finales de este año y el siguiente, bueno, se agotaron en 12 horas. Este fenómeno es el que nos parece muy particular en el caso de este trío catalán, aunque obviamente no es el único caso de música en tiempos de confinamiento, pero su irrupción, digamos, como trío, esta conformación musical ya como un grupo, sí tiene un contexto extraordinario que es excepcional, tal como fue también la crisis sanitaria en España y en el resto del mundo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotras? Decidimos analizar qué características tenían, además de generar esta música, qué características tenían y nos pareció particularmente interesante cómo, y según ellos mismos en una entrevista, relatan que su audiencia hoy en día ya no es este grupo de jóvenes entre 18 y 25 años, que era su grupo normal cuando hacían música individualmente o en conjunto, sino que hoy por hoy la mayoría de sus oyentes supera los 65 años. Y aquí es donde encontramos quizá una parte más interesante de tratar de comprender por qué, ¿no? ¿Por qué este grupo de músicos que normalmente estarían dirigidos a jóvenes tienen un alcance tan grande en audiencias de personas mayores? Por tanto, lo que hace el estudio es tomar este mixtape que Stay Homas produjo a lo largo del confinamiento, que de hecho se llama Desconfination o Desconfinamiento. Nos parece interesante, ¿por qué? Porque este mixtape tiene 5 canciones que no fueron seleccionadas al azar, sino que fueron la votación de su propia audiencia, es decir, de estos jóvenes y personas mayores que los escuchan, pues han votado por estas 5 canciones. Y al mismo tiempo, pese a que las canciones son individuales y se pueden entender una separada de la otra, hemos encontrado una especie de narrativa que se lee a veces como secuencial, como si fuese un día a día o una semana a semana. Y fue muy interesante porque van conectando incluso con las presentaciones y estos picos que también se veían en los medios de comunicación o en las redes sociales, picos de emociones positivas, negativas, ansiedad, etcétera, que es justamente lo que vamos encontrando durante el estudio en las letras de Stay Homas. Lo que nos habíamos preguntado desde el principio particularmente era, ¿qué elementos, acciones, situaciones o emociones estaban presentes ahí que pudieran conectar tanto con la audiencia, ¿no? Obviamente en referencia al confinamiento, pero ¿qué aporte le daban hacia la audiencia? Y cómo este aporte conecta justamente con el escenario de crisis, que nos permite entender la narrativa de Stay Homas a partir de la crisis de la COVID-19. Para llevar a cabo este estudio, lo que decidimos es tomar un enfoque desde el análisis cualitativo de texto, pero sí que es verdad que también hubo un gran componente de teoría fundamentada o de grounded theory, que lo que nos permitió es hablar con los datos, no solamente escuchar, transcribir, entender la letra, porque además que ellos escriben en 3 idiomas, ¿no? Sino ir justamente identificando estos elementos, estas cosas, que es la característica básica, digamos, de la teoría fundamentada. Y es así que
No, en los resultados tenemos como 5 grandes categorías. Una de ellas quizás es más extensa porque se subdivide, pero las presento a continuación. Las 5 grandes categorías dentro de esta narrativa, que es como entendemos estas 5 canciones de Stay Homas, son deseos, emociones, personas, prácticas y reflexiones. En el caso de emociones sí se subdivide, ya lo voy a explicar a continuación, y es la forma en que resaltamos que ellos han conectado con la audiencia. En el caso de deseos, nosotros lo subtitulamos como este paso de la realidad cotidiana a la fantasía identificable. ¿Por qué? Porque los deseos, si bien son generalizados y tienen mucho sentido en cuanto a querer ver a esta persona a la que extrañamos o realizar prácticas habituales que obviamente se ven limitadas en el tiempo de confinamiento, también aportan detalles identificables como fantasía, porque de alguna manera aportan cierto positivismo, cierta ironía, cierta gracia, mientras hay un deseo constante de salir, ¿no? Estos elementos o esta fantasía identificable viene dada, por ejemplo, por personajes como Han Solo de la Guerra de las Galaxias o como el caso de una ubicación tan puntual como Disney. Al hablar de Disney, de acuerdo a nuestro entendimiento, digamos, en el análisis, vemos que es como necesario tratar de rescatar estos lugares que son a la vez de inspiradores, lugares que se promueven como positivos y como que todo es posible, ¿no? Esta sobreilusión quizá dentro del escenario de la crisis. Y es justamente lo que encontramos en lo que es deseos. La categoría de emociones, como les decía anteriormente, se subdivide, pero en general es una mirada positiva a la crisis que a la vez que no puede olvidar el malestar y la incertidumbre, trata de ponerlo siempre en positivo. ¿Y por qué siempre en positivo? Aunque sí que encontramos cosas un poco negativas, porque sus ritmos no se vuelven melancólicos o nostálgicos. Los ritmos de Stay Home son en general positivos, mantienen cierta actividad, cierta energía, y eso nos permite entender como una mirada positiva a la crisis, pese a que estén refiriéndose a momentos quizá de ansiedad o de caos, ¿no? Es así que tenemos 4 subcategorías, digamos: emociones positivas, las emociones negativas, emociones de incerteza y emociones de añoranza. Voy a explicar cada una brevemente. Las positivas tienen una relación muy cercana con la calma, la paciencia, mirar la vida en positivo, como un regalo, ¿no? Y entenderla de esta manera. Pese a la situación, vamos a mantener la calma, vamos a vivir, podemos sacarle provecho a la situación y enfrentar las cosas. Las negativas, en cambio, tienen principal influencia sobre todo el cansancio, quizá la fatiga que genera una rutina más o menos homogeneizada de nuevo, ¿no? Más o menos digo porque sí que es verdad que no podemos admitir que todo lo que se dice en las canciones de Stay Home o en las narrativas involucra a toda la sociedad. Hay buenos grupos sociales que no se ven representados, pero en general las emociones negativas van relacionadas con esta pesadez, con este cansancio, con esta sensación de necesidad de salir y obviamente ante la imposibilidad tratar de llevarlo de alguna manera irónica y agradable. Las de incertidumbre son particularmente relevantes porque el escenario es un escenario de incertidumbre y encontrar estas emociones fue clave para poder comprender hasta qué punto se busca un equilibrio entre ser sinceros o ser honestos, decir que estamos en la mierda y es lo más natural, que es parte de la letra de Stay Homas, pero bueno, vamos a sacarle provecho, como decía antes, ¿no? Y esta es una inseguridad que se transmite de nuevo en positivo, porque los ritmos siempre están como enérgicos. Y la añoranza, que son emociones básicamente de extrañar, que es justamente lo que conecta con la siguiente categoría, que es de personas. En el caso de la categoría de personas, bueno, este es un extracto de una de las canciones analizadas. En la categoría de personas hemos decidido englobarlo como esta necesidad del vínculo cercano. Y es particularmente importante porque en las canciones siempre se hace referencia a los amigos, a las amigas, a familiares, pero hay una canción, que además aquí está el breve extracto para presentarla en su canal de YouTube, que hace referencia a la figura de la madre con una insistencia muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la figura de la madre no solamente está, a nuestro entender, presente como este componente de la familia tradicional, entre comillas, ¿no? Sino como la persona o la figura que realmente ofrece más seguridad, más protección ante un escenario de tanta vulnerabilidad. De hecho, y me permito leerlo, la canción, la presentación, se hace de la siguiente forma.
esta canción trata de hacer una reflexión sobre lo que creemos que extrañamos y lo que realmente extrañamos. Nosotros realmente extrañamos a nuestra madre, ¿no? En la canción que está en inglés, ellos dicen, I really, 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 really miss my mom, con ese número de repeticiones. Por tanto, sí que esta necesidad del vínculo cercano se pone mucho más en evidencia cuando hay una situación tan increíble como el de la crisis de la COVID y el confinamiento. Siguiendo con las categorías están las prácticas que hemos decidido englobar en la frase de uniformizar y homogeneizar el día a día. De nuevo, no pretendemos decir que todo el mundo, tal como dice la canción, no todo el mundo hace pilates, hace zumba, hace yoga, no queremos decir que todo el mundo lo hace, pero el listado que está presente en esta canción, el listado de actividades presente en esta canción, sí que puede ser identificable para más de una persona. Es más, podríamos decir que todos, de alguna manera, nos identificamos con una u otra actividad detallada, digamos, en esta canción. Y es una manera de evidenciar este nuevo estilo de vida, esta rutina, este nuevo día a día, este nuevo semana a semana, ¿no? Los platos sin fregar, no me levanto del sofá, hago pilates, hago yoga, hago un muffin de soja, no sé, me miro todo HBO, como es lo que dice la canción, ¿no? Entonces, son ciertas prácticas que permiten que te identifiques con ellas y, por ende, bueno, las hagas propias también. Y finalmente, de las categorías está la número 5, que son reflexiones. La idea aquí es repensarnos y cambiar las dinámicas del pasado para empezar a vivir de verdad. Y lo que hemos encontrado aquí es que hay una suerte de carpe diem, ¿no? Esta invitación que no solamente está en las canciones de Stay Home, sino que coincide con una suerte de reflexión social vista en redes sociales, en otros estudios, en los medios de comunicación, de considerar realmente lo importante, cambiar el modo de vida, una nueva normalidad, etc. Y esto sí que está presente en el caso de las reflexiones, no en una, sino en varias canciones de Stay Home. Por ejemplo, en esta, que es Volver a empezar, hay como una suerte de propósitos nuevos a partir de que se termine el confinamiento. Cuando salga de aquí, volveré a empezar, ¿no? Volveré a vivir de verdad. Y esto, nuevamente, es algo que coincide con una crítica, una reflexión quizá social, tal vez idealizada, puede ser, pero que a la final termina justamente llegando a estos nexos de lo social, ¿no? Un pensamiento en general social. Y llegamos obviamente a la discusión y a las reflexiones. En cuanto al contexto pandémico, podemos decir que la música, según nuestro marco teórico, pero en general, digamos, y la música específicamente en este caso que nos ocupa, que es la producida por Stay Home, no solamente sirven para entretenimiento, sino que funcionan como una vía que representa esta realidad social que voy detallando en las categorías y que a la vez funciona como un vínculo terapéutico a nivel físico, pero también a nivel emocional y a nivel individual, también en el nivel colectivo. La música estimula este vínculo a través de la identificación de estas emociones, de estas prácticas, de cada una de las categorías en cada uno de los oyentes, y además ayuda a que se proteja de alguna manera, ¿no? La salud mental, el bienestar personal y social, a tiempo que fortalece los lazos sociales y lo que es más interesante y justificaría la audiencia de Stay Home, una acción colectiva, es decir, que de alguna manera sí que genera este efecto de homogeneizar a su audiencia a través de la identificación de estas prácticas. El artículo se encuentra en abierto, publicado en la revista Hypertext, para quienes quieran leerlo, compartirlo y demás. Y bueno, tanto María José como Ana y yo estamos encantadas de formar parte de las jornadas y atentas a las preguntas, si es que hubiera el caso. Muchas gracias.